Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta. Estamos súper felices de estar aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que a Ale y a mí nos apasiona y es la espiritualidad. Yo creo que hoy en día se utiliza mucho esta palabra, pero en verdad, ¿qué significa? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se diferencia con religión? ¿Y cómo uno sabe que está en un camino espiritual o no? Estos son los temas que vamos a tocar hoy y me emociona mucho tratarlos con Ale porque justamente ella está en el segundo año de su maestría, que es Ciencias de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente, y creo que tiene muchísimo que ver con este tema. Entonces, Ale, bienvenida. Gracias. Me siento una invitada en mi podcast. Hoy tú eres la que posee el conocimiento. Entonces, vamos a empezar, Ale, si nos puedes contar un poco qué es esta palabra, ¿por qué se utiliza? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se diferencia de la religión? Chéverísimo. A ver, es un tema que en verdad me apasiona y creo que es tan complejo y a la vez tan sencillo que lo voy a tratar de explicar de la manera en la que yo lo he vivido y yo lo he experimentado. Pero obviamente hay miles de definiciones. Pero a mí la que más me resuena es esta conexión personal con lo trascendental. Entonces la espiritualidad, de nuevo, es la conexión que tenemos súper personal con lo trascendental. Lo trascendental puede ser Dios, el universo o cualquier cosa en la que creas que trasciende el ser humano. Y la diferencia principal, como yo le veo, la diferencia principal con la religión, es que la espiritualidad es un camino muy individual. La religión generalmente es un camino compartido. La espiritualidad es experiencial. Lo tienes que vivir, lo tienes que sentir y tú mismo tienes que ir formando esa conexión con lo trascendental. Por ejemplo, una experiencia muy espiritual y bastante sencilla que creo que a todos nos ha pasado es ver un amanecer o un atardecer. Cuando tú ves o un paisaje hermoso, sientes asombro, te sientes chiquito, te sientes parte de todo. Eso, el asombro, es un sentimiento muy espiritual. Ese tipo de asombro, el asombro de conexión. O cuando tienes un bebé en tus brazos, o cuando ves una flor por mucho tiempo. Es un sentimiento de conexión con algo trascendental. La religión generalmente tiene reglas, tiene una estructura y es compartida por una comunidad. Pero ahí una persona religiosa entonces puede ser también espiritual y también una persona espiritual puede ser no religiosa. Totalmente. A mí, como me lo enseñaron en mi maestría y me parece súper fácil de una forma visual, imagínate dos círculos. El uno es la religión y el otro es la espiritualidad. Y los dos círculos se juntan y en la mitad hay como una intersección. En esa intersección están las personas que son espirituales y religiosas. La religión puede ser un mecanismo muy potente y muy poderoso para ayudarte a desarrollar tu espiritualidad, pero también puede ser un mecanismo que no te ayuda a desarrollar tu espiritualidad. Y mucha gente a veces tal vez ya no se identifica con la religión heredada de sus papás o de su familia y batallan mucho en entender si es que ya no se identifican con esa religión, si pueden desarrollar una conexión espiritual. Y sí, porque la conexión espiritual es innata. Todos nacemos con esa capacidad de conectarnos con algo trascendental y es fundamental para que los seres humanos vivamos una vida más plena. Entonces, sí, es demasiado importante tener esa parte espiritual y de nuevo, puede ser religioso y espiritual, pero también puede ser espiritual y no ser religioso. Sí, me encanta eso y esa distinción porque creo que mucha gente, sobre todo la juventud, está buscando respuestas también en otros lados. Muchos pueden ser religiosos, pero muchos no, y yo creo que a veces te quedas flotando en este punto en el que dices, bueno, entonces si no soy religioso, pero quieres creer en algo más, ¿qué eres y en dónde caes? Entonces me encanta esto que dices que es un camino muy personal y yo así lo creo también, que es tan individual y que tiene que ver con esa sabiduría con la que todos nacemos. Y para mí esa conexión espiritual, por ejemplo, viene mucho y esa sabiduría cuando observas la naturaleza. Y cuando tú ves, por ejemplo, esa sabiduría que tiene una semilla, cuando tú le pones en la tierra y la semilla en ese momento sabe cómo echar raíces y hacia dónde salir y en dónde buscar la luz del sol.
o un bebé. Es espectacular ver cómo el bebé va creciendo, se va formando en la barriga de la mamá y sabe qué hacer y sabe cuándo salir, y como que esta inteligencia espectacular con la que todos nacimos, para mí esa es la conexión con eso trascendental, que lo ves en toda la vida. Y claro, también para mí mucho de que nos hemos alejado de la naturaleza, hemos perdido también esta conciencia de esta sabiduría. Ahora mi pregunta, Ale, si uno nace con esta inteligencia, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué llega un punto? Sé que hay mucha gente que a veces no siente nada o dice, no creo en nada, pierden un poco el sentido de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y también cómo la espiritualidad te puede ayudar a encontrar esa paz un poco y ese sentido. Si nos damos cuenta, todos los niños son súper espirituales. Especialmente los más chiquitos, 1 o 2 años, porque aún no tienen conceptos mentales tan rígidos como los que tenemos los adultos, y ellos literalmente viven en mundos diferentes, están completamente conectados con esa inteligencia que tú dices, esa inteligencia que los formó, la inteligencia que hace que un árbol crezca, que la tierra dé frutos. Y es una inteligencia demasiado poderosa, pero yo creo que hoy en día hay varios factores que hacen que nos desconectemos de esa espiritualidad o esa capacidad innata de conectarte con lo trascendental. Para mí una de esas es el énfasis que pone nuestra sociedad en lo intelectual, en el intelecto, en lo racional. Todo lo valorado es a través del intelecto. Y pones tanto énfasis en eso que vamos educando a nuestros niños y vamos haciéndolos que pierdan esa conexión y que poco a poco dejen de creer que hay eso. Y a mí me encanta esta frase de Einstein que mucha gente seguramente la escuchó, pero hay 2 maneras de vivir la vida. Una como si todo es un milagro, o otra como si nada fuese un milagro. Y yo creo que ser una persona espiritual es tener esa capacidad de ver todo como un milagro, lo que tú dices, asombrarte de cómo un bebé se forma en la barriga de una mamá, o cómo un árbol da frutos o da una flor. Es una inteligencia o cómo tus pulmones funcionan, o sea, cómo todo en esta vida está funcionando. Hay una inteligencia mucho más grande que nosotros, que tiene un orden y que no todos nosotros podemos conectarnos con esa inteligencia, pero sí, al desconectarnos perdemos mucho. Y es aquí en donde en mi máster, o sea, yo creo que la ciencia igual nunca va a poder estar como al nivel de la espiritualidad. O sea, ¿por qué? De nuevo, porque la ciencia viene del intelecto y sí, hay muchos científicos que tratan de entender la espiritualidad, y esa parte me encanta porque igual es un lenguaje, la ciencia es un lenguaje universal que todos entendemos, entonces es demasiado válido. Y sobre todo que todos respetamos. Y que todos respetamos, exactamente. Entonces me encanta mi maestría porque ves cómo la ciencia está tratando de descifrar qué es la espiritualidad un poco, en dónde está esa espiritualidad a nivel fisiológico. Y qué efectos tiene en los seres humanos. Entonces, lo que han descubierto, la directora de mi programa se llama doctora Lisa Miller, y ella se ha dedicado los últimos 25 años de su vida a estudiar la espiritualidad en los seres humanos. Y algunas de las cosas que han encontrado que están correlacionadas con la espiritualidad es que una persona espiritual aumenta su resiliencia, su coraje, su optimismo. Y también una persona que tiene una espiritualidad desarrollada está protegida en contra de la adicción, del trauma, de la depresión. Entonces, aquí nos damos cuenta que es sumamente importante desarrollar esa espiritualidad y que si la perdemos, nos arriesgamos o nos exponemos a tener muchas enfermedades, muchos vacíos, y a veces no sabemos de dónde vienen, cuál es la raíz, y muchas veces es esa falta de conexión con lo trascendental. Y a mí me hace muchísimo sentido esto, Ale, porque otra vez regresando al mundo natural que está lleno de sabiduría, cuando todo va hacia la vida, ¿no? La planta quiere crecer, el animal sabe, el niño quiere también crecer, experimentar la vida. Entonces yo creo que esta inteligencia siempre quiere el bienestar.
O sea, siempre quiere florecer, siempre quiere buscar ese equilibrio y ese balance, naturalmente. Entonces, me hace mucho sentido cuando uno se desconecta de esta inteligencia, también empiezan los problemas de salud. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se dio cuenta esta doctora que hay esta conexión? Justo ella, su último libro que sacó, cuenta todo su camino y su trayectoria al descubrir estos efectos de la espiritualidad. El libro los vamos a dejar aquí en un link para que todos lo puedan ver, pero se llama El cerebro despierto. Y a ver, ella empezó en verdad a trabajar en un hospital psiquiátrico en Nueva York. Y en ese hospital ella se daba cuenta que los pacientes tenían una falta o una desconexión total del lado espiritual y empezó a hacer ciertos talleres, en este caso eran talleres religiosos, para ver qué efecto tenía en los pacientes. Y se dio cuenta que cuando iban a ciertas ceremonias, enseguida había un cambio extremo. Y era demasiado evidente y ella no entendía por qué la ciencia no estaba estudiando el efecto de algo tan importante para los seres humanos, en enfermedades mentales en este caso. Y después empezó a trabajar en la Universidad de Columbia y estaba haciendo su PhD. Y ahí todo su doctorado era en entender cuáles son los factores que aumentan el riesgo de depresión en los niños y en los adultos. Entonces lo que hizo es tomar datos de pacientes de una clínica de depresión en New Haven y los traqueó en el transcurso de 15 años. Wow. Entonces, ¿qué reveló esta investigación? Reveló cosas como que la pobreza o tener una madre con depresión aumentaban muchísimo el riesgo de que un niño desarrolle depresión en algún momento de su vida. O también descubrieron que estilos de crianza afirmativa o cariñosos protegían a los niños contra la depresión. Pero de nuevo, como ella ya había visto el efecto que tuvo estos eventos que ella creaba en los hospitales psiquiátricos para sus pacientes, se preguntó, ¿será que la espiritualidad tiene algún efecto? Y lo que hizo, volvió hace 15 años atrás cuando empezó la encuesta, le hacen esta pregunta a la mamá y al hijo, ¿la espiritualidad o la religión son importantes para ti? Hizo una regresión y un estudio y lo que encontró fue que si la madre o el hijo habían dicho que la espiritualidad es importante para ellos, el niño estaba protegido un 80% en contra de la depresión. Y esto fue extremadamente revelador para ella, porque fue el factor más fuerte protector en contra de la depresión de todo el estudio. Increíble. Sí, y al mismo tiempo, mientras ella hacía estos estudios, otro profesor en la Universidad de Columbia, que se llama Dr. Brad Peterson, se preguntó si existe una base fisiológica para la depresión. Entonces, lo que él hizo fue comparar imágenes cerebrales de personas con alto riesgo de depresión con las que tenían bajo riesgo de depresión. ¿Y qué es lo que descubrió? Descubrió que la superficie exterior de la corteza derecha de estas personas que tenían alto riesgo de depresión era hasta un 28% más delgada. Entonces, que aquí es como cuando uno no usa una parte, como los músculos, se deterioran y dejan de funcionar. Entonces, también con el cerebro funciona así. Exactamente. Y esto para la doctora Miller fue, de nuevo, súper revelador. Y la pregunta que ella se hizo a raíz de este estudio es, ¿será que la espiritualidad tiene una base fisiológica? ¿Será que hay alguna parte del cerebro que, como tú dices, Vane, si dejas de usarla se hace más delgada? ¿Será que hay una parte que se hace más gruesa si es que eres espiritual? Utilizó la misma técnica que este doctor en un estudio longitudinal de 26 años y se dio cuenta, esto es en verdad asombroso, pero se dio cuenta que la parte que se hacía más gruesa cuando alguien es espiritual era exactamente la misma parte que se hacía delgada cuando una persona tenía depresión. Qué increíble. Entonces, ella lo que dice es la depresión y la espiritualidad son dos caras de una misma moneda. Y lo que esto nos revela es que muchas veces
episodios duros en la vida, como la depresión, la desconexión, pueden ser portales importantes para desarrollar tu espiritualidad si tienes las herramientas y la conciencia para hacerlo. Es un llamado a la puerta a decir, hey, está faltando algo, mira. Y también otros estudios descubrieron que las personas que después de una depresión desarrollaban su espiritualidad estaban completamente protegidas. Desarrollaban un cerebro extremadamente saludable. Qué espectacular. Me parece un hallazgo tan lindo y tan importante porque yo creo que las tasas de depresión, suicidios ha aumentado exponencialmente en los últimos años y tener esta respuesta, ¿no? Que la espiritualidad es uno de los factores que más protegen, yo creo que te da esa luz de decir, bueno, tal vez eso es lo que está faltando y tal vez eso es lo que hay que fortalecer. Y yo creo que eso también, esa parte que mencionas tú, que es una cara de la misma moneda, también pensar que cuando estás pasando por esos periodos de que mucha gente les dice de oscuridad, porque yo creo que la depresión lo que se siente muchas veces es como que no tienes ganas, tal vez oscuridad. Sin sentido. Sin sentido, pero yo creo que en esos momentos, y otra vez regresando a la analogía de la tierra, me hace muchísimo sentido lo que dices tú, es cuando más fuerte se hace tu voz interior. Si empiezas a ver, porque como por qué la semilla crece en la tierra oscura, es porque está privada hasta cierto punto y cuidada y está ella con todo, ¿no? Y ahí es que viene la inteligencia. Igual un bebé, si te das cuenta, está completamente metido en la oscuridad, o sea, no ha visto la luz, digamos, y eso es lo que eventualmente hace que salga. Y qué lindo, decimos dar a luz, ¿no? Dar a luz, y eso es como esta parte súper linda que en estos momentos duros también vistos o entendidos de otra manera, yo creo que pueden ser un portal tan espectacular para una conexión con algo trascendental. Y yo creo que aquí es importante mencionar que el camino espiritual, volver a recalcar más bien, es único. Y se puede ver de distintas maneras y puede llegar a través de muchísimas formas. Yo creo que hay muchas prácticas como la meditación y el yoga que se han puesto de moda, que son herramientas que te ayudan a conectarte con tu interior, pero hay miles de otras prácticas como por ejemplo la naturaleza o ciertas ceremonias, o si eres religioso y espiritual, rezar y conectarte con Dios, si es en lo que crees. Entonces yo creo que al final es eso de que las personas sepan que adentro de ellas están todas las respuestas. Así como una semilla tiene todo lo que necesita adentro de ella para realizarse y ser lo que tiene que ser, yo creo que nosotros los seres humanos también. Y aquí hago una reflexión de que a medida que vamos creciendo, aunque tenemos esta inteligencia innata, yo creo que empezamos a buscar respuestas afuera. Y por eso me parece espectacular este estudio, porque lo que está apuntando es hacia adentro. Te dice, la respuesta no está en una pastilla más, no está en nada afuera, sino cualquier cosa que puedas sentir en tu interior. O sea, empezar a avivar esa conexión con el todo. Entonces es devolverle el poder a la gente de entender que hay esa fuerza dentro de ellos, que está ahí, que está latente y que nunca se va a ir, que solamente está tapada, como las nubes que tapan el sol sigue ahí, solamente está tapado este momento. Entonces yo creo que es algo muy lindo y es algo que a mí al menos me llena de paz, saber que en los momentos duros también son los catalizadores para conectarme más fuerte con esa inteligencia, con ese amor. Me encanta esta reflexión, Vane, y también me hizo mucho acuerdo a que hay momentos en la vida, al igual que la depresión puede ser un gran catalizador para desarrollar tu espiritualidad, hay ciertos momentos en tu vida que son estas crisis existenciales o crisis de crecimiento, por ejemplo, la adolescencia. La doctora Miller se dedica mucho a estudiar la adolescencia.
y dice que es un momento caótico. Totalmente. Completamente caótico. Todos hemos estado ahí. Es un momento hormonalmente, mentalmente, físicamente. Y si te das cuenta, es un momento en el que la vida te está preguntando quién eres. Es la primera vez en la vida de un ser humano en donde te desidentificas del rol de hijo, del ser protegido por tus papás y empiezas a tener todas estas preguntas existenciales. ¿Quién soy de yo? ¿Quién soy? Y la adolescencia es uno de los momentos más propicios en donde se puede desarrollar la espiritualidad. O la depresión. Exactamente, pero también es de las etapas más riesgosas en donde puedes desarrollar depresiones o adicciones. ¿Por qué? Porque está justamente abierto este portal. Entonces ahí es súper importante decir, ok, si está abierto este portal, que es duro, es caótico, es confuso, ¿cómo puedes ayudar a que una persona desarrolle y use ese portal para desarrollar una conexión con lo trascendental en vez de caer en depresión o desarrollar otro tipo de dependencias? Y es ahí en donde yo creo que el énfasis en ciertas prácticas que te ayudan a desarrollar esa conexión es tan importante. Y qué chévere sería que este conocimiento sea conocimiento que desde chiquitos, desde que son niños, las escuelas puedan enseñar. Porque cuando ya llegan esos momentos de la adolescencia, al menos tienes herramientas y puedes usarlas para desarrollar esa espiritualidad. Yo sé que tú y yo hemos estado en un camino espiritual en los últimos 5 años sobre todo, y quisiera que nos cuentes tal vez qué herramientas personalmente a ti te han ayudado a desarrollar esa conexión. Sí, es importantísimo. Yo creo que la primera, que incluso viendo cuando era adolescente, es tratar de encontrar las respuestas adentro mío o en gente que confío un montón. Entonces, en vez de ir y buscar las respuestas tal vez en gente de mi edad o trends o redes sociales, siempre traté de buscar esas cosas adentro mío, en la naturaleza, contigo, con gente que admiro y quiero, y siempre tratar de, sí, como que orientar esa pregunta, orientarle, ¿no? Orientarle hacia respuestas que me hagan sentir mejor. Porque tú puedes hacerte preguntas que te desorienten. Entonces, ¿quién soy? Y ves redes sociales y ves una modelo y dices, hijo de madre, soy gorda, no soy? Fea. Ajá. ¿Quién no soy? Te empiezas a responder. Y creo que eso causa muchísimo dolor cuando empiezas a ver hacia afuera y te empiezas a comparar. Y se me hace una metáfora que una vez escuché, y otra vez volviendo a la semilla, si tú eres un árbol de cacao y tienes todo para ser un árbol de cacao, tienes adentro esa inteligencia, eres único y espectacular, vas a dar frutos de cacao siempre y cuando seas leal a ti mismo y valiente de seguir tu propio camino y de hacerte las respuestas hacia adentro. El rato en el que te empiezas a comparar con el árbol de manzana, empiezas a decir, ay, ¿por qué yo no estoy dando flor al mismo tiempo? ¿Por qué mi tronco es más chiquito? Porque estás completamente hecho para dar un fruto espectacular que no tiene nada que ver con el otro. Entonces yo creo que mucho de la búsqueda espiritual y para mí es tratar de responderte esa pregunta, ¿quién soy? Pero intentar con todas tus fuerzas y toda tu valentía de ver hacia adentro. Y yo creo que los seres humanos tenemos muchísimo miedo de ver hacia adentro porque pensamos que no somos suficientes y que nos vamos a encontrar con un montón de oscuridad y con cosas que no nos gustan. Y ahí tuvimos la suerte de hacerle una entrevista a Mario Alonso Push y lo que nos dijo, los seres humanos no quieren estar solos o consigo mismos porque tienen miedo no de la luz, sino piensan que van a encontrar oscuridad. Pero me encantó cómo tú abriste este podcast, porque yo creo que tenemos que cambiar nuestra percepción de la oscuridad. Nos han hecho creer que es mala, pero la oscuridad es tan necesaria y es buena. Estamos hablando de lo que tú dijiste, cuando una semilla antes de crecer está completamente enterrada en la tierra, está en oscuridad, está en el espacio más seguro que puede haber, está nutrida, está protegida. El vientre de la mamá, completa oscuridad. El niño está protegido. Entonces yo creo que hay que cambiar completamente esa percepción porque a veces es a eso a lo que le huimos. Pero cuando
nos damos cuenta que en esa oscuridad pueden haber muchas respuestas y que no es mala. O sea, simplemente en esa oscuridad vas a encontrar tu luz, porque eres lo que más brilla. Si no habría eso, no la encontrarías. Entonces, es hermoso pensar que es un espacio seguro para escucharte, porque cuando hay demasiado ruido afuera es imposible. Y hay mucho ruido en este mundo, muchísimo. Y se me hace clave, yo estoy de acuerdo contigo que tal vez el primer paso es el cuestionamiento y el intentar buscar las preguntas siempre adentro. Pero sí creo que hay ciertas técnicas, ciertas prácticas que tal vez te ayuden a encontrar esas respuestas, que te ayuden a justamente lo que tú dijiste, Vane, callar el ruido exterior. Más hoy en día que estamos bombardeados de información. Estamos completamente bombardeados y tenemos hasta cansancio emocional de tanta información que nos llega todo el tiempo. Y a mí una de las herramientas que más me ha ayudado, no vamos a ahondar en este capítulo en esto porque tenemos un capítulo dedicado a la meditación, pero es la meditación. Totalmente. Ahí es cuando en verdad yo he podido llegar a niveles súper profundos y empezar a entender poquito a poquito a un nivel bastante corporal y totalmente sentido quién soy. Y una vez que lo sientes, el mundo te cambia completamente. Entonces yo creo que todas estas prácticas de contemplación ayudan muchísimo a empezar a encontrar esas respuestas en tu interior y a empezar a conectarte con esa luz interior y esa luz que mucho está rodeado de oscuridad. Totalmente. Yo en verdad puedo decir que el camino espiritual es un camino de valientes, porque requiere toda tu fuerza, decidir encontrar la respuesta de quién soy. Y es un camino que vale muchísimo la pena. Yo creo que en este capítulo lo que hemos hecho es abrir un portal intelectual, más que nada, con palabras para que la gente pueda entender por qué vale la pena este camino, pero con palabras nunca lo vamos a poder describir. Y con palabras la gente nunca lo va a poder experimentar. Entonces yo creo que es una invitación para que las personas empiecen a buscar estas prácticas que les ayuden a conectar con su interior y que empiecen a buscar las respuestas adentro de ellos y que no le tengan miedo a explorar. Sí, justamente creo que para eso es este espacio. Hoy fue como la introducción, pero yo creo que en toda esta temporada lo que queremos explorar con ustedes y queremos que exploren por su propia cuenta y nos cuenten son estas diferentes prácticas que te ayudan a conectarte con ese lado, que te ayudan a desarrollar. Y como dijimos desde el principio, al árbol de manzana no le va a servir los mismos elementos que al árbol de naranjas. Entonces es súper importante entender a través de la exploración qué cosas te van a servir a ti, qué cosas vas a incorporar a tu vida, qué cosas no. Y yo creo que ese es el propósito principal de este podcast, que puedan explorar junto a nosotros, que se puedan conocer mejor, que se puedan hacer preguntas y que poco a poco puedan ir encontrando esa conexión con lo trascendental. Y Ale, a mí me parece que eso es lo que hace espectacular a esta búsqueda, que cada persona se vuelve un maestro. Porque el camino es tan diferente y las respuestas son tan diferentes que en verdad yo cada día me asombro cuando escucho a cualquier ser humano hablando de alguna experiencia personal y digo, ¿qué nivel de sabiduría? O sea, ¿qué nivel de entendimiento que yo no hubiera podido llegar a eso porque no soy ellos? Entonces también yo creo que la espiritualidad te da mucho eso de no juzgar. No juzgarte uno y no juzgar a nadie porque tú no sabes del camino de las otras personas. Y también no hay la última verdad ni la última autoridad en estos temas. Yo creo que cada uno tiene que honrar su camino y tiene que también aprender muchísimo de la sabiduría de los otros, entender que todo el mundo puede ser un maestro, de verdad,
Y no solo humanos, sino plantas, animales. Este mundo todos los días nos está enseñando cosas increíbles que nos hacen mejores personas. Y me encanta, o sea, yo creo que esta es la manera de poder vivir con un poco más de paz y plenitud y con este asombro que mencionaste al principio. Qué linda que es la vida y qué espectacular levantarte todos los días y decir, hoy voy a aprender algo increíble, porque todos los días la sabiduría está en cualquier lugar que yo vea. Y solamente hay que abrir el corazón y estar dispuestos a ver eso desde adentro, ¿no? Me encanta, yo creo que con eso podemos ir cerrando este capítulo tan chévere, tan profundo. Creo que recién tocamos la superficie y me emociona demasiado ir ahondando en estos temas en los próximos capítulos. Así que nos vemos en los próximos capítulos y les invitamos a empezar este camino espiritual. Gracias por escucharnos, darnos su tiempo. Para nosotros su tiempo es lo más valioso, su presencia, sus oídos, su ser que esté conectado con estas palabras. Entonces les agradecemos de todo corazón y esperamos que nos acompañen en el siguiente capítulo. Si este capítulo resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram, en Lo que Nadie Te Cuenta Podcast, para ser el primero de enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras. Nos vemos en el próximo capítulo.